este tema que elegí para trabajar es un tema, digamos, como que nos atraviesa también a todos y me pareció interesante, por eso, digamos, esto de que las masculinidades, cómo se, digamos, se representan en una época de feminismo, ¿no? En primer lugar vamos a definir masculinidades. Las masculinidades tienen que ver con el conjunto de características, sean, digamos, psicológicas, morales, físicas, que se suponen que debe tener el género masculino en contraposición a lo femenino, ¿no? Desde ese lugar, digamos, estamos todos, inmersos en esta temática, obviamente, por lo cual me parece que es interesante abordarlo aunque sea someramente. ¿Cómo hacerse hombre? ¿Cómo se comportaría un hombre, digamos, en medio de esta época donde estamos con el feminismo a pleno, ¿no? El feminismo tiene que ver, para definirlo de alguna manera, con una lucha social que es histórica, que tiene que ver con, digamos, la gran desigualdad que hay entre hombres y mujeres, en la cual han sido más perjudicadas las mujeres que los hombres. Bueno, para entender esto, digamos, podemos comprender que hay muchos estudios que comprenden, digamos, procesos de desarrollo de los últimos 30 años en relación al impacto que ha tenido y que tiene el feminismo en el género masculino, ¿no? En esto de, los cambios que se van produciendo. La pregunta sería, bueno, ¿qué define lo masculino? ¿Cuál es el desafío, digamos, de los hombres ante el feminismo, ante esto que se plantea? Sabemos que estamos, digamos, en una sociedad, donde está marcada, digamos, el siglo XXI por el patriarcado, ¿no? Donde el patriarcado, todos sabemos que la mayor autoridad es el varón, ¿no? Tanto a nivel social como en un grupo social. Esto provoca muchos, esta cuestión del feminismo provoca obviamente muchos cambios y resistencias, y la idea es ver cómo esto se produce y cómo va provocando un cambio y una reconstrucción, ¿no? Todas las luchas y crisis traen muchos cambios y aprendizajes, ¿no? La construcción de la identidad del sujeto, digamos, masculino, tiene que ver justamente con una construcción, es decir, con un aprendizaje. Los hombres aprenden a ser hombres, es decir, no nacen machistas en todo caso, sino que lo que hacen es reproducir modelos que, digamos, están ancestralmente y que tienen que ver con el patriarcado. Yo voy a hablar de las características del patriarcado para poder ser más clara, y obviamente estamos, como dije antes, en un proceso de cambio donde, como todo proceso, hay muchas idas y vueltas, no hay cosas definidas, pero sí hay afortunadamente cambios a favor. Es lento, como todo cambio social, y que lleva, muchísimos años. En primer lugar, dijimos que, el hombre no nace machista, digamos, no es una cuestión biológica, sino es una cuestión social, cultural, digamos, de incorporar patrones, digamos, tratar de aprender ciertos, patrones sociales que de alguna manera lo definen, ¿no? A este patriarcado. Entonces lo que hacen es repetir de alguna manera. Dentro de este patriarcado vamos a definir 3 conceptos que son fundamentales. Uno es el sexismo, otro es la homofobia y otro es el falocentrismo. Bueno, vamos a ver un poquito qué tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Para poder ser más claros. El sexismo tiene que ver con una discriminación hacia el sexo opuesto. La homofobia, todos sabemos que tiene que ver con una discriminación hacia el propio sexo. Y el falocentrismo tiene que ver con una concepción de que el pene siempre ha sido considerado como un símbolo de dominación y de poder. Es decir, se concentra en la idea de que lo masculino es el eje, la autoridad y el poder de uno sobre otro, ¿no? En este caso de los hombres sobre las mujeres. Esa es una idea central, digamos.
Pero bueno, todo esto que decimos tiene que ver con aprendizajes, con incorporaciones, ¿no? Y así como se aprende desde lo social y en todos los ámbitos, también desaprendemos, ¿no? Digamos, todo proceso implica un ida y vuelta. Esto mismo pasa también en los procesos personales, ¿no? Esto uno lo ve, en el consultorio, donde los pacientes presentan una crisis y resignifican cosas, reinterpretan. Bueno, en lo social sucede esto también con los cambios que provoca el feminismo, ¿no? Que es un producto histórico, el feminismo, digamos. Eh, entonces, lo que vamos a tener en cuenta es esto, que es el aprender y desaprender, digamos, es todo lo que lleva a un aprendizaje, ¿no? Por eso tiene que ver mucho con lo cultural. En todas las sociedades, digamos, no tiene el mismo significado cómo un hombre debe desenvolverse que en otro lugar, ¿no? Bueno, hay países que son hoy en día mucho más, digamos, esta lucha está como, es muy incipiente, porque son absolutamente machistas y donde el patriarcado está como mucho más instalado y, bueno, mucho más complejo todavía que en nuestra sociedad, que lo es. Entonces, decimos que en este aprendizaje se resignifican y reinterpretan todo lo que implica ser hombre y también ser mujer en la sociedad, ¿no? Es un trabajo paulatino que se va dando a lo largo del tiempo. Es decir, el hombre desde que nace, desde niño, se le enseña que, hablando de esto que tiene que ver con el patriarcado, ¿no? No estoy diciendo que actualmente, porque en los últimos años ha habido como un marcado cambio en muchas de estas cuestiones. Por eso digo, vamos a definir lo que tiene que ver con un patriarcado, con sus características, desde lo cual, bueno, se intenta el cambio, ¿no? Dentro de este patriarcado, cuando los hombres nacen, digamos, o nacían, la idea era que los hombres o los niños no lloran, ¿no? Toda muestra de, digamos, de vulnerabilidad estaba, por lo cual estaba como mal visto, ¿no? Era signo de debilidad, demostrar de manera constante y periódica, había que demostrar que había una oposición con lo femenino, porque esto de alguna forma terminaba sino siendo mal visto, como dije antes, ¿no? No considerado correcto. Digamos, la masculinidad comprende en sí como un montón de factores que van cambiando todo el tiempo, pero es una construcción cultural donde siempre está el poder de uno sobre otros, ¿no? Y si lo pensamos, en este caso, tanto las mujeres como los hombres también somos víctimas de esta cuestión, ¿no? Porque los hombres, en este punto, con lo que digo, también se les, digamos, inculca esto bueno, de no llorar, de reprimir sentimientos, digo, como un condicionamiento muy extremo, ¿no? Donde muchas veces, ustedes habrán escuchado que dicen, bueno, tienen que desarrollar su lado femenino, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, por ahí no es el lado femenino de la masculinidad, es la masculinidad en sí que tiene un aspecto que ha sido reprimido, ¿no? Por ser mal visto, como dije antes. Entonces, quizás esta construcción cultural está referida a que esta posición pueda ser más equitativa entre hombres y mujeres, ¿no? Que pueda haber una posición mucho más de paridad. Actualmente se ve por ahí, que es muy incipiente, pero en los trabajos, ¿no? Que ya en los años a esta parte se cuestiona esto que por ahí hombres y mujeres ejercen la misma función y sin embargo los hombres ganan más que las mujeres. Bueno, esto, digamos, está puesto, digamos, sobre el tapete en los últimos años y bueno, hay una mayor consideración, aunque no se ha logrado una equidad en absoluto todavía. Pero en muchos lugares las mujeres ocupan puestos que en otros momentos hubieran sido impensados, ¿no? Es decir, como que culturalmente, digamos, el patriarcado tenía que ver con un proceso que en realidad detonaba al hombre en un lugar de, de que quién era que aportaba el dinero. En algunas épocas, y muchísimos años atrás,
También estaba esto que se sentaba en la cabecera, ¿no? Es decir, no quiero decir que esta característica defina el patriarcado, pero sí por ahí la sumatoria, ¿no? Esto de que, digamos, muchos años atrás, por ahí, abuelos o bisabuelos, esto de que el plato más grande de comida era para el padre de familia, que era quien traía el dinero, o también pensar esto de que decidía el hombre dónde se iban a educar sus hijos, y la mujer solo por ir relegada a las actividades de la casa, ¿no? Sin tener lugar a poder decidir, ¿no? Ahí en esta cuestión más de sumisión, donde no era compartido. Eh, por ello hoy en día hay cuestiones que sí han cambiado, como dije, en relación a las mujeres, con puestos que son reconocidos, de hecho, digamos, funcionan muy bien en ciertos lugares por ciertas características, eh, porque obviamente somos diferentes, lo cual no implica una cuestión de superioridad ni de uno ni de otro, ¿no? Sino uno podría pensar hasta de complementariedad. Eh, para no irnos del tema, pero recordaba justo hoy un paciente me decía, ¿no? Que le pasaba que con su mujer sentía que nunca terminaba de entenderla, ¿no? Y digo, bueno, no hay ninguna novedad, pensaba, ¿no? Porque siempre la clásica, no te entiendo. Y sí, bueno, hay una realidad, digamos, que tiene que ver que hay una complejidad en la mujer que no existe en el hombre. Lo cual le trae beneficios y otras veces también dificultades. Los hombres tienen un pensamiento más práctico, más lineal, más simple, lo cual no lo digo de manera descalificativa, ¿no? Es una cualidad. La mujer siempre tiene tenemos una vuelta de tuerca donde, a ver, el hombre puede decir esto y uno supone o puede presuponer que está queriendo también decir otra. Esto nos hace a veces incomprensibles. Pero bueno, por eso digo, quizás esta equidad hoy en día se intenta a partir de esta lucha, que a veces es como muy energética, digamos, ¿no? De la mujer empoderada, pero bueno, así son las crisis y los cambios, ¿no? A veces son como extremos, idas y vueltas, como dije antes, interpretaciones, reinterpretaciones, dependen de los cambios, cosas que por ahí estaban naturalizadas mismo en nuestra sociedad. A ver, nos ponemos a pensar en esto que decíamos, era común, esto de que el plato... Yo recuerdo que un paciente me contaba que su abuelo, viendo al tema, eh, o sea, no tenían mucho dinero cuando él era niño, y ahora es un paciente, un señor adulto, contaba que su abuelo, vivían con sus abuelos, no tenían mucho dinero, entonces solo los hombres, o sea, solo su abuelo y solo su papá, cuando había para comprar carne, eran los que podían comer carne, tenían acceso a comer carne. El resto comía el resto de la comida, porque la carne era como algo mucho más valioso y era como ellos merecedores de comer carne y no el resto, porque eran los que salían a trabajar y traían el dinero, ¿no? Bueno, ese es digamos, es como un símbolo o un ejemplo muy claro y gráfico de lo que tiene que ver con el patriarcado. Donde por ahí, digamos, hay cosas que pasaban a estar naturalizadas, ¿no? Bueno, hasta hace tiempo atrás, por ahí esto de decir cosas a las mujeres en la calle, bueno, ahora por ahí hay una posición absolutamente extrema, ¿no? Donde la otra vez me decía un paciente, dice, la verdad que yo hasta me da miedo mirar a una mujer por miedo a que, bueno, está todo obviamente muy sensibilizado, porque hay, digamos, cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con los cambios sociales, donde cosas que antes estaban naturalizadas y hasta signos de violencia, pensemos, ¿no? Porque por ahí era común poder decir una grosería, era considerado un piropo, o molestar a una mujer, o decirle algo que en realidad no corresponde. Estaba naturalizado esto, ¿no? Entonces son, digamos, distintos signos de violencia, de poder de uno sobre el otro, donde no hace falta un golpe, ¿no? A veces se entiende que la violencia tiene que ver con el golpe, con el insulto, no, a veces también las posiciones digamos, de poder implican actos de violencia, ¿no? Puede suceder en un trabajo, con un jefe, por sus formas, por hacer abuso de poder. Digo, son muchísimas las cuestiones, digamos, que abarca
todo esto relacionado al patriarcado, ¿no? Tanto en los grupos sociales, porque también esto condiciona a los hombres, no solo a nivel pareja, en el grupo familiar, en relación a los colegas, ¿no? En relación digamos, a cualquier grupo social, en un ambiente de trabajo. Tiempo atrás, justamente, y estoy hablando de ahora, ¿no? 2020, un paciente me contaba que en su por fin de año, al finalizar el 2019, hacían una fiesta de despedida, una reunión, el grupo de trabajo que eran aproximadamente entre 15 y 20 hombres. Entonces, habían decidido un grupo de ellos que el encuentro se iba a dar en una casa quinta, con un asado por medio, y que iban a contratar chicas, ¿no? Es decir, bueno, ¿a qué voy? Él estaba en pareja y no le interesaba, dice, yo no tendría problema en participar, pero la verdad que me sentiría incómodo, preferiría que hagan una reunión, que den a elegir, por ahí hacer una reunión de despedida entre nosotros y después, bueno, quienes quisieran tienen libertad de hacer lo que quieran. El punto es que a él y a otros que no habían aceptado, digamos, se les hacía terriblemente complicado. De hecho, él dijo que no. Digo, por todas las gastadas y todas las burlas, ¿no? Que sobre, digamos, como esta cosa, bueno, si no te enganchas en esto, no sos macho, no sos hombre, sos cobarde, ¿no? Es decir, donde se mezcla, ¿no? Lo que tiene que ver por ahí con el respeto, con la decisión, con la elección, con esta cosa de la masculinidad, ¿no? Como que a ellos los ubicaban esta cosa de reunirse y llevar mujeres, los ponía como en un lugar de masculinidad superior, digamos, ¿no? O de masculinidad concreto, y al resto no. Entonces digo, hoy en día estas cosas suceden, ¿no? Son cosas actuales, hombres jóvenes de mediana edad, que por ahí uno se sorprende, pero bueno, esto hay mucho, ¿no? A pesar de todo hoy en día. Por eso digo que estos cambios llevan años, 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 y estamos en medio de una transición, que afortunadamente igual estamos viendo muchas cuestiones, ¿no? Porque, bueno, por algo es esta crisis y el feminismo está tan efervescente, porque está, digamos, como plantado, intentando una equidad, donde también hay un padecimiento del lado de los hombres. Creo que las mujeres han sido víctimas, hemos sido víctimas a lo largo de los años en esto, pero los hombres también han padecido, ¿no? Este lugar tan relegado de reprimir emociones, sentimientos, y donde de alguna manera nada tiene que ver con el estereotipo masculino, ¿no? Es decir, se puede ser hombre, se puede ser afectivo, se puede ser cariñoso, se puede ser solidario, se puede ser vulnerable, y bueno, y esto no hace que pierda masculinidad, si lo pensamos, ¿no? Distinto en un patriarcado donde, bueno, todo esto, como dije antes, es signo de debilidad y está asociado a lo femenino. Hay un libro que se llama La adultez y la masculinidad, de David Amorín, que plantea que una de las modificaciones que ha notado en las conductas de los hombres de aproximadamente 40 años y más es esto de mayor flexibilidad en cuanto a lo afectivo, ¿no? De ser más demostrativos, por ahí más colaboradores, de compartir por ahí más las tareas de la casa, y donde de repente despliegan sentimientos y actitudes femeninas que en otro momento hubieran sido impensadas, ¿no? Y ahí, bueno, como dije antes, no es una amenaza al estereotipo de masculinidad, que siempre le han sido exigidos a los hombres, ¿no? Por lo cual también han sido víctimas de esto. Esto, al contrario, representa como una mayor capacidad de, digamos, de apoyo y de confianza para con el entorno, ¿no? O sea, la pareja, el lugar de trabajo, o sea, permite como un grado de flexibilidad mayor. Hoy en día, por ahí, hombres de edad promedio de 40 años consideran, en muchos casos, siempre hablo de generalidades, y en estudios y encuestas que se han hecho en relación a esto, de que tienen, digamos, de alguna manera, como una mejor relación con sus hijos de lo que sus padres han tenido con ellos.
Y esto obviamente no tiene que ver con una cuestión de afecto, ¿no? No es que los padres los han querido menos de lo que ellos a sus hijos. Tiene que ver, como dijimos, con esto, con un proceso cultural, donde en la actualidad los hombres, por ahí de mediana edad, tienen y se permiten tener una relación por ahí más fluida con sus hijos, más lúdica, de compartir, más abiertos al diálogo, lo cual, bueno, obviamente al estar más receptivos y disponibles, esto colabora a que la comunicación entre padres y hijos sea mucho mejor. Yo a veces digo, a ver, escucho muchas veces, ya que estamos hablando acá de esto y particularmente de las características en relación a la masculinidad y de los hombres, eh, muchas veces se quejan por ahí de cuestiones que tienen que ver con los hijos, más cuando por ahí hay hijos adolescentes, que lógicamente es una edad muy particular. La otra vez mencionábamos esto de los cambios, que en algunos casos se repliegan o se vuelven rebeldes, bueno, propias del crecimiento, donde digo, bueno, a ver, por ahí a veces hay que ceder, ¿no? Hay que ceder más y diálogo, porque aunque digamos, se muestren como desafiantes, en realidad son muy vulnerables. Entonces es del adulto y del hombre adulto la responsabilidad en este punto de sus hijos, el poder tener un mayor acercamiento, ¿no? Es decir, uno va un paso más adelante como adulto. También hay que tener en cuenta que con el tema de la paternidad, esto también es como, digamos, una construcción de la subjetividad, de un golpe en la subjetividad, digamos, del hombre, es muy movilizador. Entonces también esto hace que los haga cuestionar montones de cosas y les resignifique digamos, su propio lugar de hijo, ¿no? Entonces es muy movilizador. Afortunadamente, como dije, se ve en los últimos años este cambio en cuanto que hay mayor interacción, más diálogo, hay como mucho más acercamiento, compartir actividades lúdicas. Yo he notado algo que me ha llamado mucho la atención a lo largo de los años, que en las parejas que se han separado, donde hay hijos de por medio, muchas veces el hombre, que generalmente es, bueno, quien muchas de las veces se va de la casa y la mamá queda con los hijos y después comparten, ¿no? Reparten sus días para compartir con sus hijos, pasan muchas veces a tener una relación mucho más participativa con sus hijos que cuando vivían en la misma casa. Esto es algo que en el 80% de las veces se ve. No digo todas, porque en otros casos han tenido siempre una relación muy fluida con sus hijos, pero por distintas circunstancias, una vez que están separados y que comparten por ahí menos tiempo, porque por ahí son días, no están las 24 horas o bueno, o todos los días con sus hijos, pero el tiempo que están es de mayor calidad. Bueno, esos son logros que han tenido, digamos, digamos a través de la evolución, creo yo, ¿no? Del aprender y desaprender y de resignificar los roles, ¿no? En este caso, el del hombre, ¿no? El de la masculinidad. Por eso hablamos de que, a ver, en cuanto a la equidad de género, entre el hombre y la mujer sigue habiendo muchísimas desigualdades. Obviamente que sí. Porque esto lleva mucho tiempo, porque no es algo simple y porque todavía sigue habiendo roles como, a ver, muy estereotipados y profundas desigualdades. Pero sí aparecen sesgos y cuestiones que están planteadas y puestas, como dije, sobre el tapete y que en lo activo uno ve que hay cambios, ¿no? Y ve que hay otra mirada. Muchas veces he escuchado decir, bueno, lo que pasa es que la culpa de que los hombres sean así es porque son hijos de madres, o sea, la responsabilidad es de las mujeres que los crían así. No, yo creo que esto tiene que ver con una cuestión también cultural, donde, a ver, están afectados hombres y mujeres, en mayor medida por este patriarcado obviamente impuesto a los hombres, las mujeres, los hombres también, pero creo que esta es una función de los hombres, ¿no? De poder replantearse también en parte, en gran medida de los hombres, poder correrse lugar y dar espacio, ¿no? Dar lugar y digamos, eh,
considerar el lugar del otro, ¿no? Salir de este lugar de poder y ceder, y entender que no hay una cuestión de superioridad y esta cuestión tan del falocentrismo puesta sobre la mesa, ¿no? Porque si quedamos plantados en ese lugar, si el hombre y la sociedad queda plantada en ese lugar, no hay posibilidades de cambio, ¿no? Es decir, para que otro pueda ocupar un espacio tiene que haber alguien que ceda, no puede haber dos en el mismo lugar, cada uno en su lugar y como complementarios, no superpuestos, digamos. Por eso esto también yo voy a definir algo, voy a utilizar un término que en realidad no se ha escuchado mucho, que tiene que ver con el embrismo, ¿no? Hablamos de feminismo y hablamos de embrismo, no es lo mismo. Si no lo han escuchado, bueno, el embrismo tiene que ver con actitudes violentas de las mujeres hacia los hombres, tiene que ver más bien con un fenómeno psicológico, que en la actualidad muchas veces se ve, ¿no? En este momento que está todo el feminismo tan arraigado y tan con tanta fuerza, por un lado favorablemente, porque esto es lo que genera, impulsa el cambio, también vemos este tipo de cosas que tienen que ver con actitudes violentas hacia los hombres. Esto es más un fenómeno psicológico que un fenómeno quizás propulsado por lo social, pero no es un producto, digamos, histórico, sino es un fenómeno psicológico, digamos. Que sí tiene que ver con un producto histórico y social, ¿no? Porque es a lo largo de los años una lucha que se viene dando para que cada uno pueda tener su lugar. A medida que yo voy hablando, ustedes pueden ir participando. Yo, como dije para los que llegaron por ahí un poquito más tarde, yo no leo los comentarios porque a mí me llegan con delay. Entonces queda superpuesta mi charla a lo que dicen y a lo que ustedes mismos van leyendo. Pero yo después que termino, yo leo todos los comentarios y respondo, tanto los que hacen acá como los que hacen de manera privada. A ver, vemos entonces esta diferencia, ¿no? Entre embrismo y feminismo, que son dos cosas absolutamente distintas, ¿no? Una podríamos pensar que hasta es repudiable, digamos, ¿no? Lo del embrismo, porque tiene que ver una cuestión de violencia y que no se justifica absolutamente en ningún ámbito. Ni del hombre para con la mujer, ni de la mujer para con el hombre, ¿no? Hasta en eso podríamos ver que hay cosas que están como naturalizadas, que tienen que ver con la violencia, que y a la inversa, me refiero no de hombres para con mujeres, sino de mujeres para con hombres, ¿no? Gente muy joven que tiene una relación de pareja muy tóxica, en un momento le dice, lo pasa que se pone así y se pone violenta y yo no me puedo descargar porque obviamente yo no le... Entonces, bueno, hablábamos de esto, ¿no? Que en realidad no correspondía ni de un lado ni del otro esto de la violencia, ¿no? No es sano ni de un lado ni del otro, pero en este punto, a pesar de que son menores los casos, los hay, de actos violentos de mujeres para con hombres, también en ese punto han sido un poco sosegados por esto del pudor y la vergüenza de que como una mujer, digo, porque la violencia ha sido naturalizada en algún punto, el mayor o menor grado, o justificada quizás, naturalizada, más desde el lado del hombre para con la mujer. Entonces, en estos casos, recuerdo que hace unos años atrás había salido en los medios el caso de un hombre en Capital que había habido a hacer la denuncia porque estaba cansado que su mujer lo golpeara, era muy violenta. Entonces fue a hacer una denuncia porque él decía, yo nunca le voy a levantar la mano, pero tampoco quiero soportar esto, ¿no? Entonces, digamos, ante minimizar la denuncia de él, porque claro, sos hombre y te va a pegar, o sea, estas cosas todavía suceden hoy en día, ¿no? Que esto es lo vergonzoso. Él tuvo que filmar, tuvo que poner una cámara oculta para poder llevar como prueba público cómo ella le pegaba realmente, y le pegaba con todas las ganas, evidentemente, porque era terrible ver ese video, por una situación de la cual se había sentido celosa. Pero nada justificaba terrible golpiza, el tema es que él tuvo que llegar a esa situación. Por eso digo que también en esta cuestión el hombre también es como víctima, ¿no? En mayor o menor medida,
digamos, en relación a la mujer, menor medida podremos pensar, pero lo es también, porque tiene que ver con un sistema social. Y sí, es verdad, acá justo algo que mencionaban, que en época de cuarentena, obviamente, se recrudece el tema de la violencia, ¿no? En los lugares o en las casas donde de por sí hay violencia, ¿no? O sea, el encierro, el convivir más hora, agudiza todas las problemáticas. Las parejas que por ahí estaban en crisis, si no saben manejar la situación, por ahí colaborar con el diálogo y tratar de, posiblemente tengan mayores problemas, mayores discusiones, la problemática se agudice y en las situaciones donde hay violencia, obviamente que esto se hace insostenible. No es casualidad, bueno, la cantidad también de muertes que ha habido desde la cuarentena, más allá de todas las que hay que son excesivas, eh, desde que comenzó la cuarentena, ¿no? Eh, por eso digo, esto es, digamos, tanto los hombres como las mujeres y esto de qué significa el rol que cada uno tiene que ocupar entre la sociedad está asignado por lo cultural. Por ahí no es lo mismo acá que en Arabia, ¿no? Lo que representa la masculinidad, afortunadamente. Así todo acá estamos, bueno, digamos como en plena lucha para lograr una equidad, que aunque se esté lejos, está en proceso, ¿no? Me parece que esto es lo importante. Ningún cambio es mágico, ni en lo personal ni en lo social. Los cambios siempre son paulatinos, llevan mucho desgaste, son como las crisis personales, ¿no? Cuando un paciente llega a terapia, por ahí, bueno, va como teniendo logros y de repente en algún momento entra una crisis, bueno, pero entonces esto no funciona, no. Muchas veces es parte del proceso, digamos, las crisis implican un crecimiento, implican, digamos, poder mejorar, ¿no? Y esto que se menciona, ¿no? Y que lo mencionan acá, veo con frecuencia y que tiene que ver con lo que decíamos, que en la cuarentena se ha aumentado muchísimo, porque se exacerban estas cuestiones, todo se agudiza. Se agudiza porque se agudiza en lo individual, en todos, en esto de que hemos dicho en algún momento del encierro, de no poder, es como si se perdiese la libertad, de estar ansiosos, con temor, desorganizados, y bueno, y esto también torna más vulnerable. Entonces, en los ámbitos donde ya hay un terreno que es muy vulnerable, que es un terreno violento, todo esto se incrementa. Se hace mucho más difícil la convivencia, se hace mucho más difícil sobrellevar estas situaciones. Justamente el otro día hablaba, ayer, con una paciente que está en una situación, proceso de separación, pero bueno, en una situación también en una relación tóxica con mucho temor. Entonces en un momento se había planteado esto de, al principio, que ella quería esperar a que pasara la cuarentena para poder entablar, digamos, ¿no? Firmemente el tema de la separación. Bueno, lo que veíamos en este proceso es que no. O sea, a ver, esto de la cuarentena se extiende y a veces hay que tomar determinaciones para evitar males mayores, ¿no? Es decir, todas las situaciones familiares son diferentes y hasta las parejas que están en conflicto, todas las situaciones son diferentes. No todas conllevan violencia, pero igualmente, como siempre decimos, hay distintos tipos de violencia, ¿no? O sea, alguna vez mencionaba que en alguna oportunidad una paciente me ha dicho, bueno, no, pero a mí nunca me pegó. Bueno, no le pegó, pero para esto la maltrataba, la controlaba, la agredía verbalmente. O sea, a ver, ¿cómo que no? Eso es violencia. Es decir, a veces está naturalizada la violencia desde un lugar que en realidad impide que se pueda actuar en consecuencia. Entonces está bueno primero no naturalizar la violencia ni naturalizar nada que tenga que ver con el maltrato. También en cuanto a esto, ¿no? Que hablábamos de que muchos, digamos, hay como las nuevas generaciones tienen una actitud mucho más abierta y colaboradora, hasta en las cuestiones domésticas, digamos. Una señora mayor que atendía una vez me decía, no, porque yo me siento muy mal, estoy con fiebre y no puede ser que él cocine. Entonces yo le decía, pero
¿Por qué no puede ser que él cocine? Y no, porque yo soy la mujer. O sea, las mujeres también, muchas obviamente dentro de este proceso y dentro de este patriarcado han seguido ciertas consignas. Como que han naturalizado que así era, ¿no? Que las mujeres se dedicaban solo a lo de la casa y los hombres solo a traer el dinero. Es decir, esto ha funcionado porque ha habido obviamente como un engranaje del cual todos hemos sido víctimas, ¿no? Y quizás, bueno, por esta cuestión del poder del hombre sobre la mujer, más las mujeres que los hombres, ¿no? De hecho, vemos que hay ciertos países donde esto está como más marcado que en otros, ¿no? Donde todavía la cuestión del machismo está mucho más acentuado. Eh, así que por ahí podríamos tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Que en realidad el tema el aprendizaje, el reaprendizaje no tiene que venir de la mano de una mujer. Todos tenemos la capacidad de ver y replantearnos, tantos hombres como mujeres, bueno, esto es justo, no es justo, y también permitirnos, que creo que también esto es parte del cambio, ¿no? Los hombres que se han permitido, digamos, ser más expresivos, ¿no? Mostrarse más vulnerables, que esto no es sinónimo de ser menos hombre, ¿no? O menos masculino, digamos. Desde el lado, como dije antes, tierno, solidario, se puede ejercer el rol de género y esto seguro que es mucho más favorable para todos, ¿no? Desde la relación con los hijos y desde la relación en general con lo social. Obviamente, a ver, tenemos que ver también que hay cuestiones que tienen que ver con la identidad de género. Hablamos de, bueno, de roles de género, en este caso masculino, que tiene que ver con todo lo que se asocia a lo masculino y todo lo que se supone que debería ser un hombre en tal o cual sociedad para ser considerado como tal. Y otra cosa tiene que ver con la identidad de género, son dos cosas distintas. La identidad de género es cómo cada persona se percibe a sí mismo, de manera femenina o masculina, y el rol de género sería la manera pública en la cual se representa ese sentir, digamos, ¿no? Eso de cómo la persona lo vive. Así que bueno, después leeré los comentarios, veo que son muchos, iré aportando ideas y también, por supuesto, este espacio yo siempre digo que es para pensar y también para cuestionar, ¿no? Por ahí es un espacio breve, pero que es como una puertita que nos sirve como para pensar muchas más cosas y ver y poder elegir y decidir y reafirmarnos o cuestionarnos en el lugar del cual estamos, seamos hombres o mujeres, pero creo que, bueno, estos cambios obviamente siempre van a llevar, la idea es que lleve a un aprendizaje y a que seamos una mejor sociedad, ¿no? Entonces aprovechemos a pensar en todas estas cosas, ya que estamos acá, en este periodo de cuarentena y que tenemos más tiempo para pensar. Todavía escucho gente que a veces dice, no sé qué hacer, me aburro. No, esas son excusas. Hay que construir una rutina donde haya un tiempo para todo, para pensar, un tiempo lúdico, un tiempo para descubrir cosas nuevas, para aprender. Y bueno, ¿no? Por lo cual estamos atravesados todos y de lo cual todos también en la actualidad somos responsables, ¿no? Tratar de que haya una equidad mayor entre hombres y mujeres y que, bueno, que gane la equidad y que las mujeres podamos tener el lugar que nos merecemos y los hombres puedan permitirse mostrar su parte, no femenina, sino su parte masculina que tanto fue como reprimida ancestralmente en esto de no poder mostrarse con sus debilidades como tantas o todos tenemos, hombres y mujeres. Así que bueno, los dejo por hoy. Gracias por haber estado, por compartir este momento y les mando un beso muy grande. Los espero el próximo sábado y ya voy a leer todos los comentarios y los que hacen por acá, por privado. Y siempre gracias por estar del otro lado. Los espero el próximo sábado y que tengan linda tarde. Nos vemos.